Primero, vuestra presencia. Segundo, que participéis en una actividad que no es mayoritaria, pero tampoco es elitista, que es una actividad que va a tener difusión, aunque estas no sean unas horas en las que podamos tener un público numeroso. Sí, va a haber constancia de lo que aquí se diga y de lo que aquí ocurra, y eso pues, puede ser muy útil para muchas personas. Y desde luego para nosotros, para el grupo editorial Siao Pigmalión, para quien nos habla, pues es muy grato ver a personas con las que trabajamos a diario a través de las nuevas tecnologías, de diferentes medios de comunicación, pero que no vemos en persona. El teneros aquí a todos reunidos, que podáis conoceros además entre vosotros, que podáis establecer sinergias y proyectos de colaboración, creo que es útil, que es necesario y desde luego justifica al menos nuestro trabajo. Por tanto, muchas gracias por vuestra presencia, por vuestro apoyo y adelante, María Antonia, tienes el control de la de este primer día, las globales, hemos visto que excelentemente las ha expuesto nuestro editor Basilio Rodríguez Cañada. Esta es solo una parte de los 3 días que va a haber. Bien, por supuesto, agradecimientos. Esta es la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. Estamos muy agradecidos que nos preste este local noble en el centro de Madrid, y también que Basilio lo consiga, porque no es fácil estos espacios en la Feria del Libro de Madrid. Bien, creadoras de América y de España, carta abierta. Hoy es 9 de junio del 2025. Madrid es una città aperta, una hermosa ciudad abierta. Creadoras de América y de España es ya una marca, un símbolo, un lugar de encuentro en la famosa Feria del Libro de Madrid. Y como de libros y de escritoras vamos a tratar en esta magnífica mañana, quiero regalaros una oportuna cita de Michel de Certeau. Comillas: leer es cosechar con los ojos. Sí, al igual que un agricultor cosecha el fruto de la tierra, un lector cosecha el significado y la sabiduría del texto con sus ojos. Haciendo memoria, comenzó nuestro encuentro en la feria del 2019 con 7 escritoras y llegamos a esta convocatoria con 15 y un gran éxito. Su escenario, como decía, es la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidas sois. Pido un aplauso a vuestro esfuerzo, ya que venís desde lejos. Gracias, colegas y alumnas y amigas del alma. Para la inauguración de este encuentro, deseo nombrar a las escritoras icónicas que he escogido en el rescate genealógico que venimos haciendo cada año de nuestras predecesoras. Esta es una línea de trabajo que nos hemos marcado. Nuestro procedimiento es darnos a conocer a nosotras mismas y a nuestra obra, y además a las autoras icónicas elegidas. Así pues, rindo ahora un homenaje a 2 grandes figuras nacidas en 1925 y que cumplen su centenario en este año, el 2025. Son Ana María Matute y Carmen Martín Gaite, 2 grandes figuras sin duda de la literatura española del siglo XX y de la literatura en general. La Feria del Libro está llena de sus obras, allí las encontraréis. Este es solo un subrayado de su merecida celebridad. Voy a ser breve, menos es más. El año pasado hablamos de sororidad, la hermandad y amistad entre mujeres como un fenómeno social nuevo. El patriarcado nos quiso enemigas, el siglo XXI nos ha hecho hermanas. Ha añadido a los 3 pilares de la Revolución Francesa un 4º pilar: liberté, égalité, fraternité et sororité. Sin embargo, no todo el campo de las mujeres está lleno de corazones de nardos blancos, por así decirlo. Se da bastante lo que ha acuñado como el síndrome de la abeja reina, que consiste en sacar partido de la exclusividad de ser única y no desear que otras mujeres accedan a los títulos del poder, ya sea político, literario, simbólico, etc. Las malas prácticas del poder son contagiosas. Seamos conscientes de ello. Luchemos a la contra. Dejemos una red de simpatía y respeto mutuo. Eso hablará bien de nosotras, ahora y más allá del siglo XXI. Este año quiero subrayar en nuestro hacer, en el campo literario, un nuevo fenómeno social:
la erupción del yo de las mujeres. Digo bien erupción, es una fuerza volcánica, años luz del quehacer masculino, más entregado al ensayo y otros menesteres clásicos del arquetipo viril. Como muy bien ha dicho la escritora colombiana Piedad Bonet, en defensa del excelente momento literario de América y en especial de sus escritoras, abro comillas, lo que somos lo expresa la literatura, revolcando géneros, a destacar desde el más desbocado barroco hasta el minimalismo, y sobre todo, como decía, destacar a las mujeres escritoras. Mucha de esa literatura la hacemos las mujeres que estamos hablando de realidades que estaban silenciadas. Es una crónica, una columna del 24 de mayo de ABC Cultural de este año. He dicho en muchos foros que nos queda todo por decir, todo por escribir. Esto tiene una lógica aplastante, ya que hemos vivido centurias en negación de nuestro yo. Lo dice bien la poeta de Nicaragua, Michelle Nachtí. Dice así, comillas, no nací con palabra de mujer, sino que aprendí a decirla. Desde mi vacío pronuncié mi nombre. Me oí nombrar desde dentro de mí misma y me di permiso para amarme, por consiguiente de amar. En efecto, hemos vivido como sombras, bajo la mutilación cerebral, entre comillas, Milagros Rivera Disi. Hemos sufrido la doma de nuestro yo, que no era precisamente recibir una educación, sino una doma. La gran escritora Emilia Pardo Bazán escribió así. Por ello, como el cantor, he tenido que echar mis versos del alma, y así, en mi obra reciente en pro de las mujeres, he dicho al mundo, escucha la elocuencia de mi corazón. Muchas gracias. Como creo que no ha agotado ni 5 minutos, más o menos, ¿no? Controlarme a mí. Ahora, quiero leer para las hermanas de América, que han venido desde tan lejos. Es un poema que tiene su versión masculina y su versión femenina. Les lo digo porque también Mateo Morrison sabe de qué hablo. Hermanas de América. Hermanas de América, volcanes sois. Allí todo es posible. Sueño con árboles acorazados, eifeles vegetales de América. Sois vosotras, poetas, quienes me robáis el sueño. Hacéis toda escritura posible, multiplicáis lo real. Tierra de la reinvención continua. Sopla el huracán y os trae otra vida. Un terremoto y cambiéis de oficio. No son los libros de caballería quienes me lanzan a la llanura. Es vuestro amor en torrentera, las lianas, las selvas, los huracanes, los ubérrimos corazones de América. Al escucharos aquella noche sentada en un café lloré. Bien, y ahora bajamos de toda la lírica a unos avisos prácticos. Bajamos de la lírica, de todo hay que hacer algunas cuestiones de procedimiento. Tenemos 10 minutos, como ha dicho Basilio, y digo yo por escritora, 10 minutos de oro. No hay por qué agotarlos, sí respetarlos. Con dulzura y suavidad sacaré la tarjeta roja como en el fútbol, avisando cuando quede un minuto. Segundo, esos 10 minutos se pueden emplear libremente para una misma, o repartirlos con la escritora icónica escogida. Esto no es obligatorio. Ha habido personas que no han tenido por qué escoger una ancestra, por así decirlo. Por último, este acto tiene sobre todo la naturaleza de un encuentro. Entonces, encuentro y el comienzo de una gran amistad, como decía Humphrey Bogart en Casablanca. Así, he reservado para después que termine el acto, aquí muy cerquita, para que nadie se pierda, un restaurancito para comer juntas y seguir charlando de nuestras cosas. Pues, y hay mesas para las escritoras y unas pocas más para público que se quiera añadir. Hasta 20. No, ¿nada más? Entonces empezamos. Tiene la palabra ahora Priscila Velázquez Rivera, República Dominicana.
Hola, buenos días. Gracias, María Antonia. Bienvenidos. Es un privilegio estar esta mañana aquí con ustedes en este encuentro Creadoras de España y de América. Es maravilloso, porque es un encuentro donde se conjuga la generosidad y la visión de nuestra novela. He escrito algunas, pero como dijo María Antonia, esta no es mi fiesta. Esta fiesta es de esas creadoras que nos allanaron el camino, desgastaron sus zapatos para que hoy estemos aquí con menos tropiezos. Entonces, ojalá algún día seamos tan generosas así y yo esté en esta sala, pero en voz de otra generación. Así que pasemos a celebrar hablando de nuestras escritoras icónicas. Sería la madrugada de un viernes de febrero cuando recibí la invitación de nuestra apreciada María Antonia para asistir a este encuentro Creadoras de América. Estuve segura que quería asistir, me alegraba ser parte de ello. Lo que no tenía claro, todavía con el móvil en la mano y escuchando una y otra vez la nota de voz de María Antonia, era a quién rendiría homenaje como escritora icónica de mi país. Pues son muchas quienes merecen la oportunidad de ser aclamadas en este asombroso templo bibliográfico de la Universidad Complutense. Pensé en buscar refugio en el pasado, en tantas mujeres que fueron indispensables en la construcción de un espacio democrático en la literatura y en su contexto histórico, y que con voluntad feroz hicieron posible que hoy en este foro esté yo aquí. Nombres de otros siglos y dotados de relieve serían en mi cabeza, flotaban desordenados en mi memoria. Así que me propuse explorar en un orden deliberadamente alfabético aquellas mujeres cuya juventud inconforme las arrojó a las letras, al discurso como arma, al arte como trinchera. Más allá del azar, de la inicial, de sus nombres, me interesaba un denominador común. Primero, la persistencia en su voluntad crítica para rebelarse ante una condición subordinada. Segundo, el coraje de alzar en un escenario turbulento sus voces, que aunque serían el germen de transformaciones políticas, culturales y sociales sin precedentes, antes tendrían que abrirse paso, entre otras más graves. Y tercero, la huella indeleble que cada una dejara en la cultura de nuestro país. Impulsadas por la vocal más abierta del alfabeto, 4 nombres vinieron rápidamente y resonaron con gran elocuencia. Amelia Francaci, en 1850, considerada la primera novelista dominicana, muy criticada por escribir prosa en una época donde las mujeres solo escribían poesía. Ana Abigail Mejía, 1895, sufragista, biógrafa, prosista, educadora y fotógrafa, articulista de la vanguardia también, cuyo vínculo con España, donde residió 11 años, fue fundamental en su formación. Aída Cartagena Portalatín, 1918, poeta, narradora, ensayista y viajera, una de las pocas escritoras de la primera mitad del siglo XX, cuya producción literaria abogó por situar a la mujer en su justo espacio y dimensión. Y por último, y no por descuido, ojo, sino por convicción, he de mencionar el nombre al que dedico estas líneas. No solo porque cumple con creces las razones escribidas por las anteriores, sino por una mucho más poderosa, más urgente, y es que ella aún está entre nosotros. Ella vive, nos oye, y acaso con un poco de suerte nos lea. Homenajes póstumos hay muchos, casi siempre tardíos, revestidos de una vasta solemnidad, pero sin duda necesarios para construir la memoria histórica. Este, en cambio, aspira a ser un acto de gratitud en presente, una celebración que no necesita mármol ni epitafio, sino la sencillez de la palabra viva. Una mujer que cautivó mi atención con una declaración que con certeza la trascenderá. El emblema de la democracia debe ser un libro abierto. No es una belleza esta. Así que quiero invocar esta mañana a Ángela Hernández Núñez, 1954, dominicana, escritora, poeta, apasionada del cine y la fotografía, educadora y defensora de los derechos humanos y civiles, con énfasis en los derechos de la mujer, testigo de una época y faro de otra. Un faro que ilumina el rumbo de toda una generación que confía en conquistar en la literatura un trozo de tierra propio, legítimo y fértil. Hará unos 70 años que en un lugar llamado Buena Vista, situado en el ombligo de nuestra cordillera central, en Jarabacoa,
nació una niña de ojos atentos, profundos y encantados, como la verdad revelada en el fondo de una taza de café de una adivinadora. Huérfana de padre a los 2 años y de madre a los 17, viaja a Santo Domingo persiguiendo una carrera académica en medio de un clima de una fuerte represión política y en una época en donde los principales escenarios de lucha eran las escuelas y las universidades. Es justo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una de movimientos estudiantiles en donde se gradúa con honores como ingeniera química, periodo que marcará su insoslayable vínculo entre su lucha por los derechos humanos y civiles de la sociedad y su imperiosa necesidad de usar la palabra como rebelión, en especial escrita, vocación a la que estaba predestinada. Serán además esos años fuente de creación de su futura obra literaria. Ángela, una joven que había leído con devoción primero la Biblia, luego a Octavio Paz, a Borges, a Miguel Ángel Asturias, a Clarice Lispector y a María Zambrano, iniciaba sus estudios en ingeniería y se alejaba aparentemente, y al menos por unos años, de su verdadera vocación. Dejaba en suspensión por 5 lustros su predisposición a la pluma, cuyos atisbos se presentaron desde la adolescencia en la creación de algunos poemas y la idea de escribir una novela, para formar parte activa del cuerpo docente de su alma mater. Al terminar la academia ya celebraba la vida de 2 de sus 4 hijos y compartía el destino de muchas otras creadoras de América Latina, ganarse sustento multiplicándose en miles de oficios. Fue educadora en la universidad y en comunidades rurales, trabajando como consultora en materia de género y medio ambiente para organismos internacionales y como corresponsal cubriendo la Cumbre Mundial de los Derechos Humanos en Viena y la Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing en 1995. El trabajo diario que le privaba del tiempo de escribir, así como haber militado una época excepcionalmente difícil, despertó en ella la sed de componer un mundo, primero desde la palabra y luego desde la acción, donde primara la justicia y la libertad. Esta creadora tuvo que enfrentar muchos divorcios, o como ella misma nos dice, atarse y desatarse, aceptar rupturas, para asumirse como escritora en un país donde si no se escribía sobre lo social, el texto no era valorado, en una sociedad que desalentaba la vocación, pero Ángela no desertó. Desde entonces, y pese a ello, ha dedicado una parte esencial de su vida a la literatura. Es una prolífica creadora de voz firme, con más de una decena de poemarios publicados, es autora de varios libros de cuentos, al otro post, Masticar una rosa, Piedra de sacrificio, con la que ganó el Premio Nacional de Cuento, y La secta del crisantemo, que mereció el mismo reconocimiento en el 2012. Entre sus novelas destaca Mudanza de los sentidos, Premio Cole 2001, Charamicos 2003 y Metáfora del cuerpo de fuga 2006. Su producción incluye también varios ensayos y además su obra ha trascendido fronteras porque ha sido traducida al inglés, francés, italiano, bengalí, noruego. Figura en antologías tanto en nuestro país como en el extranjero. Ángela ha sido reconocida en múltiples ocasiones por su labor literaria. Entre los galardones más relevantes que ha recibido se cuentan el Premio Cole de Novela Corta, el Premio Anual de Cuento en el 2012 y en el 1998, el Premio Anual de Poesía, el Canabo de Oro, y otra culminación de su obra consolidada fue el Premio Nacional de Literatura, que es el galardón más alto que se le ofrece a un escritor en mi país. Ha sido además investigador y defensor infatigable de la libertad creativa y de sus múltiples interpretaciones. Sin embargo, más que detenerme en la amplitud y en la riqueza de su obra literaria, porque todo eso aparece en fuentes públicas, prefiero dedicar estas palabras a lo que a mi juicio constituye su mérito más alto y menos visible, su generosidad como ser humano, su coherencia vital, esa rara consonancia entre lo que se escribe y lo que se es. Ella se autodefine como una campesina cosmopolita que ha dialogado con Séneca y el padre de las casas, con Ovidio y Salomé, y es que Ángela tiene ese mágico poder. Logra independizarse de su tiempo cronológico y enlazar épocas, generaciones, creaciones diversas con un poderoso hilo que es un axioma de su autoría. El canon, el único canon, es el amor. Desde su posición en la Dirección General del Libro y la Lectura impulsó con firmeza el desarrollo del sector editorial. Bajo su liderazgo, la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo se consolidó como un referente en el Caribe, integrando a todos los actores del ámbito cultural. Ángela Hernández Núñez, aún consciente de la hostilidad, la indiferencia y lo sombrío que puede llegar a ser un entorno, creyó y aún cree en la justicia como ideal. Elevó la voz del libro dominicano, nos abrió la puerta a muchas
y no duden que haya hecho posible, como dije en un inicio, que esté hoy yo aquí. Ángela escribió, publicó, ha sido leída, reconocida y hasta querida, que es lo que aspiramos todos los creadores de América y del mundo. Ángela Hernández Núñez ha vencido, por eso merece ser invocada hoy, en esta mesa, aquí entre nosotros. Merece ser reconocida como una escritora icónica de República Dominicana y ser homenajeada como una gran creadora de América. Muchas gracias. Ahora tiene el turno Farhad Khalaf, República Dominicana. Buenos días. A mí en los intercambios que hicimos telefónicos con la organización del panel, yo así que soy, tú te ves así que eres como muy centrada, muy tal. Yo no. Yo voy a intentar detrás de mí, decirme 30 veces qué es lo que vine a hacer. Entonces, pues nuestra compañera me había comentado la naturaleza del encuentro. Yo tengo ya por un tema de historia profesional muchos vínculos, tengo un vínculo personal con Ángela, que me haría imposible hacer un trabajo como el que tú has hecho si no me veo involucrada por la gran admiración y el afecto que le tengo. Así que nuestra anfitriona me dijo, pero habla de literatura infantil, que eso es lo tuyo. Habla de tu literatura infantil y tal. Y digo, pero esto, yo siempre buscándole así como la quinta pata al gato. Digo, pero es que a mí me resulta antinatura yoyearme, lo que yo llamo el yoyeo, que es salir a hablar de mí. Sin embargo, lo voy a hacer hoy, porque voy a utilizar una experiencia que tuve. Me estoy enfocando en este eje hispano, afro, americano y yo caribeña. Y me decía, ¿y esto con qué se come? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en este encuentro? Así que era así todo tan caótico como mi discurso, que yo espero que sea muy brevito. Y voy a empezar para que tengamos podamos partir desde la igualdad, de que el público conozca a qué yo me refiero con los textos que me llevaron a la reflexión. La culpa la tuvo la persona de la editorial que estaba aquí cuando yo llegué, porque yo venía mansa. Yo venía mansita, Dios lo sabe. Pero el tema de ese cruce literario entre ambas fronteras empezó ayer en una reunión que tuvimos en la casa, un recibimiento muy bonito que nos hizo nuestro embajador dominicano aquí en España. Y el tema de la situación de las escritores y las escritoras aquí surgió. Así que yo le voy a leer, yo estoy aquí midiendo el tiempo para no pasarme. A mí me pueden tirar el zapato, sí, me paso. Y entonces le voy a leer 3 poemas. Y a mí me gustaría que, como esto es un espacio que se presume académico, más que valorar aspectos de calidad literaria o cosas de ese tipo, nos fijemos en los ejes transversales, porque cuando lo mandé a la editorial con la que tengo contacto, que es una editorial con 80 años de trayectoria, le encantó el libro de poemas, le encantó, pero me dijeron literalmente que era un riesgo tan grande publicar eso, que no lo podían publicar. No hablo de una editorial pequeña que está peleándose para poder imprimir 30 ejemplares. Hablo de una editorial que yo respeto y que yo admiro. Así que vamos a partir por justicia de conocer a qué textos me voy a referir. El primero se titula Cosquillas al corazón. Entonces recordemos que estoy buscando que miremos ese análisis a lo que nos están convocando de lo afro, lo caribeño, lo hispano, de todas partes. Cosquillas al corazón. Una vez, un barco no llevaba naranjas ni sacos de sal, llevaba niñas tristes sobre su panza de barco negro, llevaba fantasmas que soñaban hacer el bien, llevaba viento silbando de vez en cuando, y de vez en cuando una niña lloraba porque el barco no le dio naranjas, ni sacos de sal, ni mangos frescos,
solo gusanos que a veces tenían hambre. Entonces las niñas tristes tarareaban la canción de los espíritus para que empujaran la carga hasta un lugar donde los tesoros hicieran cosquillas al corazón. En términos de memoria histórica, este poema es una pieza inspirada en un hecho histórico de un barco que traía niñas negras, todas violadas cuando llegaron aquí. Por dentro el mar. Por dentro el mar tiene muchas líneas, dientes afilados sobre el miedo, una piedra que a lo mejor sueña con un lugar parecido a la playa, pero las piedras del fondo no conocen las manos pequeñas, ni la risa de las bocas pequeñas, ni otras cosas pequeñas que nos hacen felices. Una vez, un tiburón armado hasta los dientes quiso trazar líneas imaginarias. Dijo, hasta aquí mi territorio, y empujó a la piedra, pero hasta las fieras duermen de vez en cuando y las olas del mar la devolvieron algo deforme y redonda a su mismo sitio, porque por dentro del mar es como el amor, no es tan ordenado como parece, y es bueno con lo pequeño y con lo grande. Además, cuando alguien dice, este es mi sitio, el agua empuja los peces y las cosas y les hace nadar por todas partes. El pirata inglés. Cuando Francis Drake era un niño, seguro le gustaba jugar en los charcos de la calle. Luego, cuando ya fue mayor, su madre reina lo mandó a jugar con los charcos del océano. Ser pirata estaba a la moda. Era divertido perderte en el mar y buscar tesoros robados e incendiar pueblos sin tesoros. Una vez, Francis Drake incendió la quietud de mi pueblo y puso en zozobra la calle de los mártires, que ahora tiene nombre de patriota, y no es tranquila como entonces, cuando solo pasaban caballos vestidos de polvo. Ahora, esta calle tiene el murmullo de la gente que vende y compra y que trabaja como caballo, y también algunos ladrones que sueñan con monedas con los amigos de Francis Drake, porque los amigos de Francis Drake no eran piratas de cumpleaños. Estos convirtieron la iglesia en cárcel por miedo por inteligencia. Hasta el alcalde de la ciudad huyó en un barco. Cuando un amigo me dijo con parche, espada y risa que los piratas aman el mar, recordé a Francis Drake, el pirata que amaba el fuego. Voy a decir una cosa sobre estos poemas, y es que yo trabajo en momento de lectura y escritura, con lo cual, antes de yo mandarlo a una editorial de texto literario, hace rato que yo lo he repasado con los niños y las niñas en comunidades rurales, en colegios de niños pijos, y que he tenido la oportunidad de que también trabajo aquí en España eso, o sea que he tenido la oportunidad de recibir retroalimentación del público al que va destinado y sé que funciona. Sin embargo, este libro, que tiene así ese tono, fue rechazado por ser considerado un riesgo. Entonces yo quiero finalizar haciendo 4 preguntas. Primero, solo para que no lo llevemos a casa, ¿es la infancia un concepto que puede definirse desde una misma cosmovisión? En plan, es lo mismo escribir para los niños afro, hispanos, no sé dónde, porque partimos de la misma cosmovisión. La literatura infantil hispano-afroamericana caribeña tiene la misma posibilidad de apreciación artística. Se menosprecia la capacidad de inferencia de las infancias diversas, o la figura mediadora de la lectura carece de estrategias de intervención diversas. ¿Por qué hoy es un riesgo para editoriales con 80 años en el mercado invertir en textos infantiles que irrumpen y desafían la oferta establecida por sus oportunidades multívocas de análisis? ¿Cómo puede hacer una lectura tan diversa como la que plantean estas jornadas de literatura hispanoamericana, hispano-afroamericanas, si le negamos a nuestro estudiantado multicultural en España conocer cosmovisiones y explicarles nuestro pasado? Y entonces, para finalizar, pensemos en la pertinencia de ese trasfondo de estos poemas, donde están oportunidades, por ejemplo, de abordar los temas del sentido de pertenencia, de la migración, de las violencias. Esto que hacía Francis Drake en Santo Domingo también lo hacían los piratas aquí. Es decir, que esa irrupción a las comunidades son oportunidades que nos brindan los textos para visitar, y entonces tú lo puedes conectar con historia, conectar con un montón de áreas curriculares. Pero también nosotros tenemos un momento
de una situación a nivel geopolítico que tienen toda la radio y toda la televisora y en la boca de las familias esa promoción del uno al otro, el tema de la racialización. Y entonces cito un artículo de una persona que es de mis afectos, pero lo cito por la pertinencia que tiene para cerrar, porque estos temas están en la palestra pública hoy día, no son temas, yo no los escribí ahora, pero entonces los considero ahora más actuales que cuando yo los escribí. Y cito para cerrar: los menores migrantes, en su mayoría varones, representan un evidente problema social y político. Samuel Johnson escribió que el patriotismo es el último refugio de un canalla. No puede imaginar que existe un resguardo más recóndito, el desprecio y la incitación al odio hacia niños y muchachos. De repente, nuestro país ha descubierto que uno de sus mayores problemas son los casi 5.800 menores acogidas en Canarias que muchos de los gobiernos de las comunidades autónomas se niegan a recibir y atender. ¿Será porque son niños negros que un día serán adultos negros? Fin de la cita, y yo agrego para finalizar: ¿será que no son un grupo de niñas que venían en un par? Gracias. A continuación, aquí a mi izquierda, tenemos a mi querida colega Giselle Gómez Estrada de México. Tienes la palabra. Buenos días, gracias por estar aquí, gracias por la invitación, que ya llevamos muchos años planeando que yo esté aquí. Y bueno, yo no entendía bien así como la dinámica de igual que y también a diferencia de Priscila, que me sorprendió y no traigo nada escrito, y yo decidí como dividir esto 5 minutos hablando de una escritora mexicana y 5 pasar a mi obra. De la persona que quisiera hablar es de la novelista Elena Garro, que no sé, me decía Tony que no es tan conocida en España, pero Elena Garro, quizá después de Sor Juana, es la mejor escritora que ha tenido México. Elena Garro tuvo una primera obra fundamental que es Los recuerdos de Porvenir. Y esta obra se dice, ahora lo dice la crítica, ha sido la primera novela del realismo mágico. Por supuesto, ni Elena Garro ni ninguna mujer estuvo en el boom de la literatura, todos son hombres muy apreciados, muy buenos, pero en este boom no se tomó en cuenta a ninguna mujer, por supuesto, y el realismo mágico que encontramos en la obra de Elena Garro proviene también en mucho de sus vivencias, y es una obra que también hace denuncia social, ¿no? Como el tema de este evento que nos reúne ahora. Ella toma una parte de la historia de México que es la lucha de los cristeros, la lucha de la iglesia cuando estos se prohibieron en México y se levantaron en armas. Elena Garro decía de sí misma no que era feminista, ella se decía monárquica y católica. Pero vamos a ver que en su obra nadie se salva. De alguna manera u otra hay denuncias a cualquier cosa, a los gobiernos, por supuesto, y también hay la presencia continua de personajes femeninos que han sido
maltratados o perseguidos, o en fin. La misma Elena Garro, que fue esposa de Octavio Paz, vivió en ese sentido una fuerte, fue silenciada por el poder que tenía él cuando ellos se divorciaron, ¿no? Entonces, además de eso, la actitud de ella en el movimiento del 68, cuando todos los intelectuales, la mayoría hombres, apoyaban a los estudiantes, Elena Garro desconfiaba mucho del gobierno, desconfiaba de los estudiantes, de quién asusaba a los estudiantes, en fin, de esa manera se hizo enemiga tanto del gobierno como de los estudiantes y como de los intelectuales, que además no la apreciaban mucho por haber sido o por ser la ex de Octavio Paz. Entonces ella se va del país y empieza a escribir una serie de novelas donde parece que hay un tema recurrente, una mujer perseguida por los gobiernos, por otras fuerzas, en fin. Entonces vamos a tener por los socialistas, por los comunistas, ¿no? Ella criticaba mucho esa élite que se creía comunista, como su propio marido, y que sin embargo no luchaba como ella lo hizo en su momento por los campesinos. Eran comunistas de escritorio, ¿no? de buró. Entonces, bueno, pues yo los invito a que se acerquen a esta obra de Elena Garro, que es maravillosa, que nos va a mostrar no solo este inicio del realismo mágico, sino estas vivencias femeninas que van desde la incomprensión hasta el horror, ¿no? Bueno, en ese sentido, justamente, yo nunca había escrito cosas que tuvieran que ver con sucesos políticos. A mí me parece, de hecho, un tema muy difícil de abordar, sobre todo en la poesía, porque siempre se llega a lugares comunes o a cosas que no son poesía. En este libro, Fragmentos de una noche, me animé a explorar muchas facetas, pero también esta faceta política por algunos acontecimientos terribles que han pasado en el país. Como decía hace rato Basilio, recordando a un atentado que acaba de haber en Colombia, bueno, en México hay casi diario atentados, feminicidios, atentados a políticos. Es una situación bastante desesperada y que comenzó poco a poco hace mucho. Y yo escribí, no sé si se acuerdan del suceso de los 43 estudiantes perdidos, porque siguen perdidos, siguen desaparecidos, y les escribí un par de poemas que les quiero compartir. Datos insubstanciales para un acto de magia. 43 nombres, 6 Ángel, un Adán, un Abel y 4 Jorge sin espada. Un joven corpulento, 43 hombres, todos morenos, habitantes de un espacio casi imaginario, casi de ficción, y un cuerpo que ya no es. 43 actos de magia desaparecidos dentro de un sombrero de copa alta, 43 en una dimensión paralela. ¿A dónde van los entes perdidos? Datos insubstanciales para pensarlos de carne, con volumen, que sigue gritando y suspira. Somos 43, nuevo signo de nuestro cielo vacío. Y un poema rapidísimo, corto, de una amiga a la que mataron en San Juan Copala, Betty Cariño. Tu nahual está muerto en la plaza. No salgas, niña, a la calle,
siropos violentos te arrancarán de tu tierra, no te alejes, los cerros te cortarán las alas, saldrás de sus campos enredada en el rebozo con los pies desnudos por delante. ¿Cómo te detengo si tú misma has oído el canto del tecolote? Afuera bailan su danza los buitres y tú avanzas hacia ellos agitando banderas blancas, lienzos que se volverán grana y lodo. Veo a Dios durmiendo la siesta del olvido y a chacales armados rodeando caravanas. No salgas, niña, a la calle, tu nahual está muerto en la plaza. Gracias. Ahora a continuación, muchas gracias, Vicente. A continuación tiene la palabra Miriam García Carbonero. Un curioso arquetipo que decimos juntos, encuentros, hermanas de América y de España, pues ella es chilena española, o española chilena. Y el caso es que es segoviana, pero ella ha hecho esta vocación. Entonces tiene, como es una reina, entonces tiene una casa en Chile, tiene una empresa en Chile, anda por España, anda por el mundo. Entonces aquí tenemos, como yo le llamo a la reina Miri Miri. Sí, doble, ¿no? A mí me gusta lo doble. En México es divertido, yo no sé por qué. Una disensión, una reivindicación. Cuando voy a Meca Meca, ¿dónde? Me encanta, pues la reina Miri Miri. Muchísimas gracias por empezar llamándome reina y esta vez no he sido taína, solo Miri Miri. Vale. Bueno, en mi literatura normalmente los personajes que describo deciden ellos cómo se llaman. De hecho, en la última novela que he escrito, Lluvia de Cóndores, la protagonista se rebautiza. Vale, ¿por qué? Porque rebautizarse es como un nuevo inicio. Es como decir, aquí estoy yo y voy a hacer lo que yo considere. Bueno, en este caso yo no me he rebautizado, me he rebautizado Antonieta. Bueno, efectivamente me ha pasado un poco como las compañeras y no conocía muy bien la dinámica. Pero estoy muy, digamos, afectada por estar en el 80 aniversario del único premio Nobel que se ha dado a una mujer en habla hispana, a Gabriela Mistral. Me parece francamente increíble, ¿no?, que habiendo habido 112 premios Nobel, solo uno haya sido una mujer en habla hispana. La primera y la última, no ha habido más. Y hay una pregunta que me hago, ¿por qué solo una? El español es la lengua que más se habla después del mandarín. Se habla en 21 países como lengua primera y se habla en multitud de países de América, de Asia, de África y hasta donde vive mi hijo, Australia. Se habla en todas partes. Es la lengua que incluso se permitió Felipe II de decir al Papa: voy a hablar contigo en castellano, no voy a hablar en latín. No fue el primero que quitó el latín de la corte. El primero en quitar el latín de la corte castellana fue Fernando III, que se le ya conoce el santo y que fue el padre de Alfonso X Sabio. Por lo tanto, el español es una lengua propia, con un peso fundamental en la literatura, y solo tenemos 7 premios Nobel. 5 en España, 2 en Chile. El resto de los países no tienen representación. Las mujeres no tenemos representación en el español cuando estamos escribiendo. He hecho una pequeña investigación al país que me acogió durante todos estos últimos años. Es verdad, empresarialmente, pero luego me involucré personalmente, y la literatura que hago la hago siempre basada en Chile. ¿Por qué? Probablemente porque tiene un grado de inspiración muy fuerte sobre mí. Y me puse a buscar esas raíces de la literatura en español en Chile. ¿Dónde empezamos a escribir las mujeres en Chile? ¿O en qué momento lo empezamos a hacer? Porque evidentemente las mujeres, ¿cómo se las conoce en Chile? Como guerreras. Inés de Suárez, una gran enamorada que fue capaz de matar o salvar a su amante, Pedro de Valdivia. Esa es la primera mujer que habla español en Chile. No lo hace escribiendo, lo hace matando. No es la única. No es la única.
Las siguientes mujeres que tienen peso en la historia de Chile son las cautivas. No sé si lo saben, es el primer caso de mestizaje. Mujeres españolas cautivadas y secuestradas por los mapuches dentro de la guerra que hubo, que duró tiempo y tiempo, también expresada en poemas por Ercilla, la Araucana. Esas mujeres fueron las primeras que provocaron el mestizaje. Secuestradas por los mapuches, vivieron años y años con ellos, que evidentemente al final el roce hacia el cariño, terminaron siendo madres de los primeros mestizos, las mujeres secuestradas. El secuestro en Chile continuó y era una forma de libertad. La mujer se dejaba secuestrar para salir del orden y del control paterno, que era la forma de conseguir la libertad fuera de los órdenes establecidos de la sociedad. La mujer chilena, española chilena, no solamente consiguió así la libertad, la consiguió gracias a que sus maridos estaban en la guerra y quienes mandaron las haciendas eran ellas, no los hombres, pero seguían sin estudiar. La mujer de la que más se ha escrito en Chile es Catalina de los Ríos, y no precisamente por escribir, sino por matar y torturar, y ser probablemente una de las terratenientes más fuertes que ha habido. Y tiene una cueca preciosa. Es un nombre. ¿Cuándo empieza la mujer chilena a escribir? En el siglo XIX. El siglo XIX nos pasa a todas. No se conoce escritura en español fuera de lo que es el viejo continente hasta que no llegamos al siglo XIX. Y empezamos a tener conciencia de que podemos escribir, de que podemos hacerlo. Y te puedo asegurar que las mujeres eran cultivadas, que sí que sabían leer, escribir y probablemente tenían más tiempo para desarrollar las artes, pero no eran públicas. Su arte era privado, pintaban, escribían, hacían cualquier cosa en el ámbito privado, no en el público. Entonces he querido rescatar a una escritora, periodista y la primera mujer de la Academia Chilena de Bellas Artes y además la primera mujer en crear una revista en Chile, que fue Rosario Orrego. Rosario Orrego es una mujer que nace en 1831. Es muy anterior a Gabriela Mistral o a cualquier mujer que conozcamos. Con solo 14 años se casa y tiene vástagos por doquier. Se queda muy joven viuda, con 20 y pocos años se queda viuda. Y decide empezar una nueva vida, porque no sé si os dais cuenta, pero las mujeres siempre empezamos una nueva vida, o cuando nos entra la menopausia, o cuando nos dejan viudas. Es una cosa maravillosa, pero hasta entonces no somos objeto del mundo público. Vale. Nuestra amiga Rosario, viuda con 22 años, y empieza a escribir, y empieza a participar en distintas revistas. ¿Y sabéis cuál es su heterónimo o su alias? La Madre. La estrategia de Rosario Orrego es fantástica, porque no se enfrenta al poder masculino, sino que se reviste de madre, para, debajo de ese disfraz, decir lo que le da la real gana. ¿Qué es la mejor manera de combatir al poder existente? Nunca ir de frente, sino ir de lado, que al final, pues mira, te evitas muchos choques y consigues los objetivos. En el año 1860 se considera que es el año en que se escribe la primera novela por una mujer, el Rosario Orrego. Lo hace en un periódico, como si fueran folletines al estilo francés de la época, evidentemente también para sacar un poquito más de dinero, obviamente, y esta novela se llama Alberto el Jugador. No fue la única novela que hizo varias novelas. La tercera se llama Teresa, y es una novela muy íntima, realmente, de cómo se sienten las mujeres en este mundo donde son los hombres los que te van a dictar lo que tienes que hacer en cualquier momento. Pero lo más precioso de Rosario Orrego es que fue académica. Es que fue académica en un mundo donde solamente había hombres. Daos cuenta que para que las mujeres en España llegaran a ocupar una silla en la Real Academia de la Lengua, nos ha costado un poquito, ¿eh? O sea, es bastante más reciente que lo que hizo esta dama. Os voy a leer, que es muy breve, el poema que leyó cuando fue digamos, proclamada dentro de la Academia, y dice lo siguiente: nada sé de artes ni de ciencias graves. Yo levanto la voz a la aventura, como en el bosque las cánoras aves. Como ese mar que a su pesar murmura, no he arrancado en los libros su secreto, no he estudiado del orbe la armonía, mi pensamiento soñador inquieto. Las cuerdas de mi lira solo iba, hoy solo os llevo a la común arena de inculta inspiración,
pobre destellos, un alma que lo grande lo imagina y un corazón que al mirar lo bello. ¿Qué es lo que nos está diciendo en este poema, Rosario? Que es una mujer inculta, que ha llegado por sus propias obras. ¿Y cuáles son sus obras? Ser madre. ¿Entendéis? O sea, es fantástica este disfraz que ella desarrolla a lo largo de toda su vida, corta vida. Solamente 50 años vivió. Y solamente os voy a dar un último dato. Se casó ya póstuma, casi a punto de morir, le quedaban 2 años de vida. Se casó con Jacinto Chacón, el tío de un gran, digamos, héroe chileno, que aquí hay una persona chilena que no sabe quién es, Prats, Arturo Prats. Tuvo un hijo y murió en la batalla de Iquique. A los 2 años murió de un ataque al corazón. Es la vida de una mujer que se entregó a ser madre hasta el último minuto. 2 años antes de morir fue madre. Qué lindo. Bueno, yo quiero hacerle un pie de página, de página, esta estrategia de soy una pobre mujer. Lo decía la gran Teresa de Ávila, que era capaz de fundar a partir de los 40 años o más, en aquella edad era una edad provecta totalmente, salió con su báculo contra la Inquisición, contra el poder, contra el todo, y hizo 40 fundaciones por toda España. Y decía, soy una pobre mujer. Pero las estrategias del poder, ya sabéis que soy analista de género y poder, como habéis visto, he hablado en mi obra, o sea que ahora los pies de página, soy analista de género y poder. Las estrategias del poder, como decía Pierre Bourdieu, mi maestro, no vaya al conserje, no vaya al funcionario, vaya directamente a lo más alto, porque ahí el poder puede ejercer la generosidad si quiere. ¿Y qué hacía Teresa de Ávila? Por la noche escribe, soy una pobre mujer, al rey Felipe II. Directamente. Muchas gracias. Bien, pues ahora esta mesa va funcionando, sumando pocos retrasos, como en los árbitros, luego sabemos los partidos, las sumas y tal. Y ahora tiene la palabra Claudia Solís Ogarrio, México. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. A la doctora Beatriz Saavedra, a Basilio Rodríguez Cañada, esta es una aventura. Muchas gracias, María Antonia, y a todas las compañeras que he oído y que me han revelado cosas de las que yo desconocía absolutamente. Entonces, gracias por esas revelaciones. Yo sí preparé un texto porque de una mujer contemporánea, de una mujer de nuestros días con la que me une una profunda amistad y que es muy exitosa, escritora, novelista ella, cuentista, y a la que llevo muchos años sin conocer. Trabajé, como decimos, en México, y esto, quién sabe si lo entiendan aquí en Madrid, pero trabajé en el texto como hormiga chicatana. Ya simplemente el nombre tiene cierto, la palabra tiene peso. Entonces, les voy a compartir este texto que me encantó hacer. La Bella Durmiente o el arte de la memoria. Amigos, nadie más. El resto es selva. No recuerdo si fue porque compartimos torta, nos sentaron juntas en las mesitas del kinder, o porque huíamos de una niña de cuyas fosas nasales escurrían candelas, los motivos que nos hicieron amigas. ¿Quién me diría que Mónica Lavín, esa niña de rasgos finos, alta y bonita, de envidiable cabello lacio y pesado que había representado a la Bella Durmiente en los festivales del Kinder Condesa, al que asistió el cineasta Alfonso Cuarón, a principios de los años 60 del siglo pasado, se convertiría en una de las más queridas y reconocidas plumas de las letras mexicanas de hoy?
Yo la admiraba sobre todo por sus merceditas, esos zapatitos femeninos que yo no podía usar por mis pies planos. Soñaba con tirar mis botitas por la ventana y ponerme los zapatos de la Bella Durmiente. El nicho que se ha labrado Mónica Lavín en las letras de México es el fruto de su indiscutible talento, generosidad y una asombrosa fibra en su DNA, fruto de la ética y mística de trabajo transmitida por sus padres. La autora tiene muy vasta producción literaria, solo explicable con una disciplina prusiana. Fue madre responsable de 2 hijas y hoy tiene 3 nietos. Hay que ser heroica para vivir de la pluma, construir un hogar, ser maestra y todavía hacerse un espacio para crear mundos que nos hagan vivir y soñar. La literatura surge por la necesidad de expresión para sanar o revelar epifanías y conservar la memoria. El ser humano se reconoce a sí mismo a partir de las narraciones que le permiten interpretar su vida y darles un sentido futuro. La autora de Yo la Peor, 2010, novela sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que le valió el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska y la catapultó al Monte Parnaso, creció en un ambiente de gente culta e inteligente, de gustos refinados, donde el lenguaje era una segunda piel que se advierte en la elegancia de su prosa. La narrativa de Lavín evoluciona siempre por rumbos curiosos como si fuera un arrecife de coral, dice el escritor mexicano Bernardo Ruiz. Acudía yo a jugar con ella y su hermana María José, hoy afamada escultora, dentro de una encantadora privada de la muy de moda hoy Colonia Roma. Blanca, con la puerta laqueada en negro tipo piano, le daba a la fachada un refinado toque inglés. Había muchos libros de arte y literatura española. En aquella acogedora libertad ordenada bailábamos twist con discos de vinilo de 45 revoluciones. El matrimonio Lavín-Maroto era una bella pareja del México progresista y liberal de los años 60 y 70, propietarios de exclusivas tiendas que vendían ropa de piel. Todos queríamos que nuestros progenitores fueran como ellos, guapos, elegantes y modernos. Últimos días de mis padres, Planeta 2022, la más reciente de sus novelas, y la radiografía emocional de la familia nos dibuja el ambiente sombrío de un acontecer que pensamos imperecedero, que se corta de tajo cuando muere. Cae un esperado balde de agua helada, enfrentándonos de golpe a un nuevo orden para el que no estábamos acostumbrados. Nos arroja sin más al desabrigo del presente, a la indefensión y a los enigmas del futuro. Café Cortado 2001, también de Planeta, novela con la que ganó el Premio Bellas Artes de Narrativa Columna, nos habla también de su familia, pero hace historia. Una novela de época, tal vez mi favorita, nos relata la vida de sus abuelos paternos, originarios de Santander, que llegaron a México durante el siglo XX a principios, de hecho, en la Revolución Mexicana. Eran propietarios de una hacienda cafetalera, El Chorro, donde explotaban el cultivo del café. La finca se localizaba en la región del Soconusco, en el estado de Chiapas. En una carta dirigida a Felipe II, Miguel de Cervantes Saavedra expresaba al monarca su interés de ser gobernador de la comarca con la intención de hacer carrera pública. En El Chorro, así se llamaba la hacienda, asesinan al abuelo de Mónica Lavín. Fluye también por las venas de nuestra novelista mexicana por el lado materno, sangre madrileña. Rosario Charo Maroto, madre de la autora, originaria de Madrid, llegó a México en el buque Orinoco en 1937 con la ilustre inmigración española que huía de la guerra civil. Venía con su familia y acompañada de Farina, su muñeca de trapo, pues en la maleta de exiliada le permitían llevar solo un juguete. Ella era la artista del matrimonio, era la diseñadora de las prendas y los montajes de los aparadores de sus tiendas. El día y la noche,
uno de sus cuentos de gran color, retrata los principios de ese auge económico y su casa de Cuernavaca, muy cerca del chalet de descanso que construyó el emperador Maximiliano de Habsburgo a la emperatriz Carlota. Contaba con una piscina en forma de riñón frente a un enorme y umbroso laurel de la India. Desde la década de los 50, la mirada de los padres de avanzada de México estaba puesta en el gigante del norte, los Estados Unidos. El país victorioso de la Segunda Guerra Mundial era el baluarte de la democracia, el avance y la innovación. Hablar inglés se había convertido en una aspiración, una puerta al éxito, porque adquiría carta cabal como la lengua franca del siglo XX. Nuestra novelista se mudó al barrio de Coyoacán, donde se levanta uno de los palacios de Hernán Cortés. Nos dejamos de ver por años, nos reencontramos en secundaria, en el Modern American School, alias el MAS, a cuyos alumnos nos apodaron los modernícolas. Las escuelas bilingües de inglés proliferaban en los 60 como hongos en México. Carlos Monsiváis, el incisivo y polémico periodista y escritor, afirmaba que surgía la primera generación de gringos nacidos en México. Escuchábamos música de los Beatles, los Rolling Stones, Janis Joplin y los Doors. Dos grandes maestras nos salvaron de la anglofilia rampante. Descubrimos sí a Shakespeare, pero también a Lazarillo de Tormes, a Juan Ramón Jiménez, a Sorín, a Rómulo Gallegos. Leíamos a Sotoboche, a la llamada literatura de la onda, integrada por jóvenes escritores considerados underground y vedados por el establishment académico de las escuelas de los fresas, equivalente a los pijos de España. Un minuto. Nunca fuimos amigas muéganos, pero nunca nos perdimos las raíces, porque nunca nos perdimos la pista, porque las raíces eran muy profundas. Ambas nos encontrábamos educando hijos y nos reunió un tratado, el Tratado de Libre Comercio, bajo un gran proyecto enorme literario que hicimos, el Encuentro Monarca, y ahí trajimos a muchos autores canadienses a México, y México también llevó autores canadienses, mexicanos a Canadá. Barry Callahan, Jan Martel, Margaret Atwood, Verónica Muría, Víctor Manuel Mendiola, Marco Antonio Campos, Mariano Flores Castro. Su labor fue reconocida en Canadá y se le dio a Mónica Lavín el premio Governor General Award, que es la distinción máxima que otorga el gobierno federal canadiense por su contribución a la difusión de la cultura, a la literatura del país de la hoja de maco. La Bella Durmiente tiene mucho de bella y nada de durmiente. Quiere dejar la huella de su tiempo con más de 30 obras escritas entre novela, cuento, artículos de periódico, guiones de televisión. Cada uno de nosotros somos quienes elegimos a nuestros clásicos y ella ocupa indiscutiblemente un lugar en la cima. Muchas gracias. Bastante suave, claro, porque estaba en una pieza literaria y entonces no es como el lenguaje verbal, no que va más así. Entonces, claro, daba un respeto portable, pero bueno. No, qué bien, lo que pasa es que hemos hecho. Gracias, María Antonia. Yo no sabía, igual que a 10 minutos de oro, he dicho 10 minutos de oro. Bueno, pues entonces esta mesa ha estado de todo menos aburrida. Totalmente, la metáfora del fútbol, se salen del banquillo